Muy buenas noches. Quiero siempre agradecerles a ustedes por el tiempo que toman para escuchar estos videos y para verlos. Perdonen que siempre repita lo mismo, pero quiero siempre dejar el énfasis es en que a Dios no le interesa jamás su dinero. A Dios lo único que le interesa es sus almas. Quiero también hacer hincapié en que el hecho que se les predique la palabra de Dios, ustedes no tienen por qué pagarle a nadie para que les predique. Nunca pedimos dinero, yo nunca pido dinero. Y cuando las personas predican o enseñan y después piden dinero, es porque eso es una mala práctica que no es enseñada por la palabra de Dios. Lo que uno recibe de gratis, hay que darlo de gratis. Siempre recuerde, Dios no es un mendigo profesional. Dios no necesita su dinero. Y hoy quiero tocar un tema que tiene que ver con algo muy popular, muy sensacional, como es, hay demonios, existen los endemoniados hoy en día. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir viendo una serie de pasajes, contestando preguntas como, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito en el primer siglo de los endemoniados? Y si existen hoy en día, ¿cuál será el propósito? ¿Cómo eran? ¿O cómo son? ¿Cómo eran en aquel entonces y cómo son supuestamente hoy en día? ¿Dónde vivían o cómo vivían? Quiero primero enfatizarles algo, y es los endemoniados que habla la Biblia sí existieron, pero en el primer siglo, porque de esta manera el Mesías y los apóstoles demostraban que venían de parte de Dios y el poder sobrenatural que actuaba en ellos hacía que expulsaran los demonios. Ojo a esto. Hoy en día hay muchos pastores, muchos religiosos que dicen que sacan fuera demonios y que hacen exorcismos. Pero voy a citar una serie de pasajes para que ustedes vean cómo eran los demonios en el primer siglo, cómo era que actuaban. Un detalle importante, los endemoniados que habla la Biblia, eran, el demonio los poseía y no podían hacer nada porque actuaban eh, como sin conciencia, sin conocimiento, no sabían lo que hacían. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 32. Dice así: pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y al salir ellos de allí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían, jamás hemos visto cosas igual en Israel. Pero los fariseos decían, él, o sea Jesús, echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Pregunto, ¿qué dice la Biblia? Habla de un mudo, pero dice que estaba endemoniado. ¿Alguna persona que exista hoy en día que sea muda, se atrevería alguno de estos religiosos o estos pastores a decir que está endemoniado? Les aseguro que no. Y la Biblia dice que los mudos, este mudo, era un endemoniado, era una forma como se manifestaban los demonios. Otro pasaje, Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Oye, qué importante. Dos cosas que quiero hacer énfasis. Dice que este mudo, que era un ciego y era mudo. Vuelvo a hacer la misma pregunta. Así eran los endemoniados en el primer siglo.
Hoy en día, una persona que sea ciega y que sea muda, ¿se atrevería a decirle a algún pastor de estos, exorcistas supuestamente, que venga, que le van a sacar el demonio? Yo les aseguro que no. Otro pasaje que quiero citarles está en Mateo 17, 15. Observen lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que de rodillas, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo trajeron a sus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Ojo, dice que era un epiléptico. Un epiléptico. Vuelva. Hay gente que hoy en día sufre de ataques de epilepsia. ¿Podríamos decir que son endemoniados? No, mis amigos. Resulta que los endemoniados que existen hoy en día son supuestamente gente que echa espuma por la boca, o son gente que supuestamente empiezan a hablar incoherencias dentro de ellos. Pero los endemoniados que existen hoy en día no son iguales que a los que existían en el primer siglo. Los endemoniados que existían en el primer siglo eran ¿para qué? Para poder confirmar la palabra de Dios. Que eso quede muy claro. Yo pregunto, si hoy en día hay endemoniados, ¿cuál sería el propósito que existieran estos endemoniados hoy en día? ¿Será que necesitamos confirmar la palabra de Dios? No, mis amigos. Es que la mayoría de estos grupos son sensacionalistas y saben que por medio de esto atraen mucha gente. Y un detalle que hay que tener muy, muy en cuenta es que cuando ellos le hablan a la gente, y si la gente no hace lo que ellos dicen, le dicen que usted tiene un espíritu o un demonio de X cosa. Dicen que hay demonios de adulterio, que hay demonio de fornicación, que hay adulterio, que hay demonio de fumado, demonio de alcoholismo, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia eso no los llama como demonios, sino que los llama como obras de la carne. Una cosa son las obras de la carne, y otra cosa son los endemoniados. Ojo a esto, por favor. Quiero citar otros pasajes. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 34. ¿Por qué hago esto? Porque resulta que en el primer siglo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tuvo la delicadeza de hacernos una diferencia entre los endemoniados y entre las enfermedades. Porque los milagros que hizo Jesús tenían el propósito igualmente de confirmar la palabra de Dios. Ojo a esto. Marcos 1:34 dice así: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Jesús. Vea la diferencia. Habla de que Jesús sanó a muchos enfermos y expulsó muchos endemoniados. ¿Me están comprendiendo? Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 5, versículo 3. Vea otro punto importante. Marcos 5:3. Vea lo que dice. Que tenía su morada entre este endemoniado, dice, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas. Pregunto, estos endemoniados vivían en las cavernas y en los sepulcros. Hoy en día, cuando una persona supuestamente le hacen estos exorcismos, ¿viven en cavernas? ¿Los amarran? ¿Los atan? No, mis amigos. No tienen que ver nada estos endemoniados modernos con los que habla la palabra de Dios. Ahora, Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas 10:18. Vea qué importante lo que sucede aquí. Otro pasaje importante.
Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18 dice, y él le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Un propósito importante. Los discípulos estaban maravillados de que los demonios se sujetaban a ellos. Jesús no le prestó mucha importancia a eso. Les dijo, maravillen porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Otro pasaje está en Malaquías capítulo 3. Zacarías capítulo 13, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Zacarías 13, 2. Y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra los profetas y al espíritu inmundo. ¿Se da cuenta? Los espíritus inmundos o los endemoniados, estos iban a tener un límite. Cuando vino Jesús el Mesías, demostró que Él era Dios, y cuando termina su ministerio Él y los apóstoles, sencillamente dejan de existir los endemoniados. Colosenses 2.14 dice que Jesús los exhibió públicamente en la cruz. Él venció a Satanás. Si hoy en día existieran endemoniados como la gente pretende creer, entonces estaríamos diciendo que lo que dice Colosenses 2.14 es mentira. Y dice así la palabra de Dios. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y los quitó de en medio clavándolos en la cruz, versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él en la cruz. Jesús triunfó en la cruz sobre estos endemoniados, sobre los demonios, sobre las autoridades, sobre Satanás. Entonces que a mí no me vengan diciendo hoy en día que es que hay espíritus de borrachos, espíritus de fumado. Esos no son endemoniados, son gente que tienen vicios y tienen malas actitudes y son obras de la carne. Los endemoniados que existían en el primer siglo eran para confirmar la palabra de Dios. Vivían en cavernas, ojo a esto. Habían endemoniados ciegos, habían endemoniados mudos, habían endemoniados epilépticos, vivían en cavernas. Estas características las tienen los endemoniados, donde ustedes a veces ven que hacen supuestamente endemoniados. Los endemoniados de hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a brincar y a hacer movimientos raros y supuestamente a decir un poco de palabras incoherentes. Esos no son endemoniados. Grave es eso. Son hombres y mujeres que están haciendo mercadería con la palabra de Dios y de esta manera atraen a mucha gente. No se deje engañar. Dios no es un mendigo. Dios no necesita su dinero. Ame y respete siempre la palabra de Dios. Los endemoniados existieron en el primer siglo. Jesús, el Mesías, los venció en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Dios les bendiga.